Muy bien, aquí estamos empezando nuestra transmisión en Facebook. Un abrazo para cada uno de ustedes, un saludo cordial, Dios los bendiga mucho. Esperemos que estén acompañándonos en forma perseverante aquí con nuestra lección de Biblia habla, Biblia fácil, perdón, Apocalipsis. Aquí ya llevamos varias lecciones, varios días estudiando con la gracia de Dios y hoy estamos estudiando las 7 últimas plagas. Hoy vamos a hacer una introducción de este tema, no vamos a entrar 100% en él, pero va a ser bastante importante para que después podamos estudiar las plagas. Vamos a ver solamente las primeras dos preguntas y las demás las vamos a ver en la próxima clase. Dios los bendiga mucho y si estás asistiendo a esa lección en forma grabada, también recuerda que si tienes alguna consulta, alguna duda, puedes escribir en el chat. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Vamos a empezar a proyectar nuestra lección. Aquí tenemos nuestra lección abierta y vamos a iniciar nuestra proyección. Ahí está, lección número 13, las 7 últimas plagas. Em, para poder entrar en este tema, yo necesito hacer dos pequeños resúmenes de manera que podamos ubicarnos bien eh, en ese momento profético y en ese momento del libro de Apocalipsis, de manera a que no haya duda respecto a cómo se encajan eh, esa profecía, esa revelación profética de las 7 últimas plagas en el contexto del final del tiempo. Entonces, en primer lugar, yo quisiera que pudiéramos hacer un repaso de un concepto que ya lo estudiamos. Sin embargo, es fundamental que lo entendamos en este momento, que es el concepto del sellamiento del pueblo de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque eh, las 7 últimas plagas van a ocurrir en forma posterior al sellamiento del pueblo de Dios. Y revisar y repasar un poquito de este sellamiento nos va a ayudar también a ubicarnos correctamente en las 7 últimas plagas. Así que para hacer ese repaso, vamos en primer lugar a Apocalipsis. Voy a proyectar nuestra Biblia. Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Ahí nuestra hermana Olga nos va a ayudar con la lectura. Apocalipsis 7, versículos 1 al 4. Ya, 7, perdón, aquí. ¿Leo nomás? Sí, adelante. Ya, dice así en el nombre de Jesús. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar,
12.000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados; de la tribu de José, 12.000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Muy bien. Ahí, hermano. Está bien. Nos pasamos un poquito, pero Oh, está me bien, no hay parece que, problema. claro, como estaba leyendo en la Biblia, leí todo, pues, hermano Sí, no Jaime, se preocupe, no se preocupe. me pasé de Bien. largo. eh, el foco central de estos textos que hemos leído es el versículo 2, donde vemos que sale un ángel de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo Amén. para sellar a los hijos, que en el versículo 3 dice, ¿no es cierto? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, ese concepto, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, es justamente la contención de las 7 últimas plagas. ¿Ok? En el capítulo 6, nosotros ya estudiamos ese capítulo. Este momento de la contención de los ángeles ocurre al final de la sexta trompeta. Y el final de la sexta trompeta son los últimos instantes para la preparación de la séptima trompeta, que corresponde a la venida de Jesucristo, la segunda venida, en gloria y majestad. Entonces, cuando se dice que los ángeles se detienen de los 4 vientos de la tierra para que no sople viento, recuerden los conceptos. Soplar viento en la tierra, desde el punto de vista bíblico, simbólico, significa las naciones en hostilidad, en guerras, en conflictos. Significa que no hay paz en la tierra. ¿Ok? Eso es simbolismo de soplar vientos. Dentro del concepto apocalíptico, no voy a ver tantos textos porque ya hemos visto esto. Solo lo voy a explicar. Y recuerden que mar, tierra, árbol son símbolos que tienen que ver con la humanidad de forma simbólica. Mar son multitudes, tierra son lugares deshabitados. Árbol muchas veces puede significar personas, hombres y mujeres, ¿ok? Eso una simbología bastante presente también dentro del Apocalipsis, pero también tiene el significado de la afectación de la naturaleza misma en toda esa turbación de terremotos, de maremotos, de huracanes, ciclones. Todo esto está englobado en la idea de, de que no hay vientos, sería que hay paz, hay tranquilidad en la tierra. Esto ya lo hemos estudiado, solo voy a repetir, está muy asociado a la idea de que Jesús profetizó que previo a su venida había un momento de que la gente diría paz y prosperidad. Él dice, cuando digan paz y prosperidad, ahí vendrá el fin. Porque él explicó en Mateo 24, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante de nuevo, que va a haber un tiempo de conturbación, de guerras, rumores de guerras, de plagas. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Esa parte del sermón profético de Jesús en el capítulo 24 de Mateos es lo que estamos viviendo hoy. Pero Jesús dijo que esto era solo el principio de los dolores, que en el fin del tiempo, donde la iglesia va a estar casi acorralada, la iglesia verdadera, la iglesia que permanece fiel a la palabra de Dios, va a estar bastante acorralada, a punto de ser perseguida. Y lo que hay en el mundo en esos momentos es como un reinado de una supuesta paz, de una paz impuesta por un sistema y un orden mundial, donde efectivamente la gente va a decir, como dice Jesús, paz y prosperidad. Y ese concepto es lo que engloba el hecho de que los 4 vientos de la tierra están detenidos. Corresponde a ese periodo de paz y prosperidad muy cercano al fin del tiempo. Eh, Y dentro de ese periodo ocurre el sellamiento del pueblo de Dios. Y ese sellamiento tiene que ver con
lo que ya habíamos estudiado también, que hay un juicio en el cielo donde se juzga la fe de cada cristiano, si esa fe es una fe verdadera, si está teniendo un fruto verdadero en ese creyente, o si esa fe es meramente una fe de boca, una fe profesada que no es consistente con lo que ese creyente está viviendo, de manera que él puede quedar fuera entonces de ese sellamiento. Em, para entender un poquito en forma bien resumida este tema del sellamiento del pueblo de Dios en el fin del tiempo, vamos a ver un texto que ya lo habíamos visto, pero lo voy a mencionar en forma breve, porque es un texto clave para entender el sellamiento que está en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 al 6. Ahí, querida Olga, Ezequiel 9 3 al 6. Ya. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. El umbral, ay, me cuesta un poco leer aquí en el teléfono. Ya, perdón, todo de nuevo. Y No la se gloria del preocupe, no se preocupe. Si quiere, búsquelo en su Biblia nomás. No, no, no hay apuro. aquí. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. ¿Hasta ahí no? Hasta ¿Sigo? el 6, hasta el 6. Hasta Ah, el 6. Adelante nomás, es hasta el 6. ya. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones y que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo, perdón, y a los otros dijo, yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel que sobre el cual hubiese señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahí, hasta ahí. Hasta, Gracias. ya, Bien, entonces aquí el profeta Ezequiel está haciendo una profecía para con el pueblo de Israel, donde él está denunciando que el pueblo se ha apartado de Dios y ha empezado a cometer abominaciones, incluso abominaciones en el templo de Dios. Y esas abominaciones están descritas en el capítulo 8. Solo voy a resumir algunas, no entrando en detalle. Por ejemplo, las mujeres estaban llorando y endechando a Tamuz, que era un dios de las cosechas. O sea, las mujeres, al en vez de buscar socorro y ayuda en el Dios de Israel, estaban buscando ayuda a un Dios que pagano que bendecía las cosechas. O sea, había mucha idolatría. También los sacerdotes estaban adorando al sol, estaban con sus espaldas vueltas hacia el templo de Dios y estaban postrados adorando al sol. También está metido ahí una adoración al sol, el cual es una introducción muy fuerte que hubo en la iglesia cristiana a mediados del siglo III y que después se fortaleció mucho con el tema bueno, de las imposiciones dominicales, porque finalmente se hizo una asociación de Jesús como el sol de justicia. Entonces se unió la adoración al sol pagana con eh, la, digamos, veneración de la resurrección de Cristo en el primer día, el día domingo, ¿no? Entonces ahí también hay una influencia muy fuerte de la adoración del sol en la fe cristiana en el siglo III.
También el profeta Ezequiel denuncia que dentro de los atrios del templo habían figuras de criaturas como reptiles, aves, rapaces, y se estaban adorando esas aves. Y aquí es una señal fuerte de que los ojos del pueblo de Dios se estaban volviendo más a la naturaleza, a la veneración de la naturaleza, que a la veneración de Dios mismo. También podríamos entender eso, una asociación a que el pueblo de Dios empezase a perder la fe de que Dios realmente creó todas las cosas. Recuerden que conversamos un poco ese tema. Muchas iglesias están apostatando de la certeza de que Dios creó los animales y todas las cosas por el poder de su palabra y están aceptando que la evolución eh, es fruto de un punto de partida quizás de Dios, pero todo lo demás lo hizo la misma naturaleza. Pablo, en su carta de Romanos, en capítulo 1, él dice que cuando yo veo en la naturaleza el poder para autocrearse y para hacer todas esas maravillas que vemos en ella misma, estamos considerando la naturaleza como Dios. Estamos finalmente adorando la creación, al en vez de adorar al Creador. Entonces, todos esos pecados que estaban ocurriendo en el pueblo de Israel, ligados a la idolatría y ligados a adoración de la naturaleza y no del Creador, también en alguna medida se repiten hoy en la iglesia cristiana, de diferentes maneras. Y sobre toda esa realidad, Dios hace una advertencia a que nos volvamos a Él, nos volvamos a su palabra. Pero si alguien permanece en esa forma de ver todas las cosas, desechando la palabra de Dios, desechando las profecías y apegándose más posiblemente al emocionalismo o a un revivimiento falso y dejando la escritura de lado, ¿qué es lo que va a suceder? Dios va en ese fin de tiempo a empezar a sellar a los creyentes que mantienen su fe en Cristo en forma pura, en forma verdadera, y los que no estén viviendo así van a quedar sin el sello de Dios y al no quedar con el sello de Dios, van a caer con las plagas. No van a estar protegidos de las plagas. Y noten que aquí hay una frase en Ezequiel, en el versículo 6, que dice muy fuerte, comenzaréis por mi santuario. El juicio de Dios empieza por los que profesan creer en Jesús. Después se va también al mundo, a los que viven sin creer, ahí llega al mundo también, pero primero empieza por el santuario. ¿Ya? Entonces esa es la base para poder entender ese sellamiento y así podemos avanzar en la idea de que antes de las plagas viene el sellamiento, que es el cierre de aquellos que decidieron creer y los que decidieron no creer. ¿Ok? Muy bien, vamos a cerrar aquí. Vamos a volver a nuestro estudio. Em, yo quisiera hacer un comentario, ya queridos hermanos, que em, exponer todas estas cosas de la palabra de Dios no es fácil, es difícil porque en el fondo estamos hablando de nuestro propio mundo cristiano, estamos hablando de nuestro propio entorno y de alguna manera choca pensar que pueden haber muchos de nosotros bajo una realidad espiritual equivocada, bajo una comprensión errada de la fe y una vivencia equivocada de la fe, pero justamente el hecho de que expongamos estas cosas es para que de alguna manera los que escuchen la palabra la entiendan y se arrepientan y dejen a un lado los elementos de idolatría que implican su vida cristiana, que están apartando su vida de la fe verdadera para poder ser salvos. Y si ustedes se fijan, Jeremías, Ezequiel, Isaías, todas esas profecías terribles que ellos entregaban al pueblo, duras, difíciles de escuchar, eran
para que el pueblo justamente tuviera la oportunidad de tomar una decisión y apartarse del mal, para que no fueran eh, eh, alcanzados por esas plagas o por la condenación que iba a haber por esos ángeles que iban a pasar sellando a sus hijos fieles. ¿Ya? Ahora, ¿de qué estamos, digamos, en este contexto de Ezequiel, de qué estamos hablando? Estamos hablando de la invasión de Babilonia. Babilonia invadió Israel como un castigo, justamente fruto del apartar que hubo del pueblo de Dios sistemático, y murió mucha gente, se salvaron hombres y mujeres, no sabemos cómo Dios hizo ese juicio en forma detallada, pero sí sabemos que Dios también supo conservar hijos fieles que se mantenían temerosos frente a toda esa apostasía. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, Christopher. Les comento que no se preocupen porque estamos empezando la primera pregunta a las 21:40, pero solamente vamos a responder dos preguntas hoy. Todas las demás las vamos a ver en la próxima clase. Así que acompáñenos entonces en estas dos preguntas. Ya, pues, Christopher, ¿nos ayuda ahí con la lectura para dejar descansar a nuestra amiguita Olga? Dale con esa cabeza, voy con la segunda si quieres, ¿vale? Porfa, Ah, perdón, con la segunda. Ya, ok. porfa. Pucha, hermana, no vas a poder descansar todavía. Ya, la segunda pregunta aquí. La primera, perdón, la La primera. primera, ya. Sí, ¿Cuándo serán derramadas las plagas? Apocalipsis 15:5-8. perfecto. Vamos a leer Apocalipsis 15:5 al 8. Ahí está. Ya. 5 al 8. Ya. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ok. Bien. Vamos a- quiero dilucidar un poco este texto y de ahí vamos a hacer una respuesta sencilla. Partamos aquí nuevamente por el capítulo 15, versículo 4. Solo con una pequeña salvedad, mis queridos, hemos saltado, hicimos un pequeño salto del capítulo 14:13 del 14:13 y el 15:2 al 4. Este salto, no se preocupen, en la próxima clase, vamos a hacer un pequeño resumen porque del capítulo 14, versículo 13, hasta el capítulo 15, versículo 4, esa secuencia es solamente un resumen del fin del tiempo, un resumen del castigo de los impíos y la gloria y la salvación de los justos. Así que no hay mayor detalles de revelación en ese texto, solamente un resumen del juicio final. Así que después, en la próxima clase, lo resumimos rápidamente y continuamos con las plagas. ¿Ok? Para que no piense, ¿por qué saltamos tantos versículos? Pero lo vamos a ver. Bien, entonces el versículo 4 empieza diciendo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tu nombre es santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea, llegó el momento del juicio y el ángel está haciendo una pregunta muy similar a la que se hizo en el capítulo 6
de Apocalipsis. ¿Y quién podrá permanecer en pie? ¿Quiénes son los fieles que se mantienen justos delante de Dios? Ahí viene los 144,000, los sellados, ¿no es cierto? Es la respuesta a esa pregunta. Así que todos estos textos van haciendo el encaje con otros textos de Apocalipsis que nos ayudan a entender que estamos ubicados justamente en el final del tiempo, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta que corresponde a la venida de Cristo. Y sigue diciendo un texto en el versículo 5 que dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Queridos, este pasaje es muy importante, muy importante. Tiene un paralelismo con, en primer lugar, Apocalipsis 11:19. Vamos allá a Apocalipsis 11:19 para poder ubicarnos, porque aquí estamos volviendo a retomar imágenes de otros pasajes, pero que en términos de tiempo estamos ubicados en el mismo lugar. Recuerden que en la medida que fuimos estudiando los primeros capítulos de Apocalipsis, hicimos varios viajes de tiempo partiendo de la iglesia primitiva hasta el fin del tiempo, después volvíamos atrás, volvíamos a ir al fin del tiempo, y estas idas y vueltas iban profundizando diferentes aspectos de la historia del cristianismo. Y ahora, en el capítulo 15, tenemos una imagen que es un reflejo del capítulo 11, versículo 19. Vamos allá. Apocalipsis 11, 19. 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien. Cuando veamos las plagas, vamos a ver que terremoto y grande granizo son justamente parte de las plagas. Y vemos exactamente la misma imagen que leímos en Apocalipsis 15. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué es lo que se vio allá? El arca de su pacto. Y si volvemos al capítulo 15 de Apocalipsis, en versículo 4, perdón, en versículo 5, nuevamente dice: y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Y qué es lo que había allí? El arca de su pacto. Les voy a mostrar de nuevo, ya que hace tiempo que no la vemos, para que no se olviden, una imagen del santuario terrenal. Y así podamos hacer memoria de a qué símbolos Apocalipsis está haciendo alusión aquí. Saquemos el texto bíblico para ver bien. Este es el santuario terrenal, el diseño que Dios había ordenado a Moisés para que le construyese un templo, un santuario en el desierto. Y Dios dijo que este santuario era una imagen del santuario ¿dónde? En el cielo. Y de ahí hay toda una simbología que de a poquito hemos ido mencionando para que pudiéramos entender. La primera parte de ese santuario se llamaba lugar santo, lugar santo. Y allí estaban los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar del incienso. Nosotros estudiamos en forma bien breve, bien resumida, que el candelabro representaba a la iglesia junto con Cristo. Y la iglesia junto con Cristo ilumina el mundo a través del aceite del Espíritu Santo, porque cuando ustedes estudian el candelabro en el Antiguo Testamento, se explica que estas lámparas eran alimentadas por envases de aceite y ese aceite tenía que estar permanentemente alimentando las lámparas para que nunca se apagase el fuego de las lámparas. Y por Zacarías, por el libro de Zacarías, entendemos que este aceite es símbolo del Espíritu Santo. A través de él nosotros iluminamos al mundo junto con Cristo. Cristo está representado en la caña central de del candelabro, que tiene 7 brazos, y los demás 6 representan al ser humano como parte de la iglesia, al hombre con Cristo formando entonces el pueblo de Dios. Los panes de la proposición
representan el alimento que Dios le da a su pueblo. Están 12 panes, a donde están representadas las 12 tribus de Israel, que también simbolizan a todo el pueblo de Dios como hijos, como sacerdotes de Dios, del Dios Altísimo. El altar que había adelante del lugar santo, un pequeño altar, se llamaba altar del incienso, donde se ponía un incienso a quemarse, que ardía permanentemente, no podía faltar incienso allí ardiendo, y ese altar representa la intercesión de Cristo por las oraciones de los hijos de Dios. Perdone que no cite textos, porque si citara textos de este estudio, tendríamos que hacer un estudio exclusivo solamente para el santuario, ¿ok? Pero estoy mencionando los símbolos y quizás cuando terminemos el estudio, si quieren, podemos hacer un estudio específico solamente del santuario, ¿ya? Pero por lo menos para que sepan la simbología. Entonces, ese altar del incienso también es mencionado en Apocalipsis. Allí están las oraciones de los santos que llegan a Dios por medio de Cristo, que está simbolizado en el incienso. Eh, Mi oración llega a Jesús, justamente pues, llega a Dios por causa de la intercesión de Cristo que está simbolizada allí. ¿Ok? Entonces, este es el simbolismo del lugar santo, y el lugar santísimo representa la parte donde Dios con Cristo solamente actúan sin nuestra presencia, porque aquí nosotros participamos espiritualmente de esta parte del tabernáculo. Este es un tema que también hay que estudiar bien detalladamente, no da para explicarlo aquí, pero Cristo está representado por el sumo sacerdote de ese servicio, y el sumo sacerdote no solo entraba en el lugar santo, sino también entraba en el lugar santísimo una vez al año para el día de la expiación. Y Moisés, el mediador, que también era un símbolo de Cristo, entraba incluso en la inauguración del santuario y podía entrar en cualquier momento. Así que Cristo tiene acceso y se mueve con Dios en el lugar santísimo. Y aquí está la presencia de Dios. ¿Y qué había allí en el lugar santísimo? El arca del pacto, el propiciatorio arriba del arca del pacto y dos ángeles, dos querubines de oro arriba del propiciatorio mirando hacia el arca del pacto y al propiciatorio. Dentro del arca, ¿qué es lo que estaba allí? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Entonces, ¿qué es lo que la gente pudo ver cuando se abrió en los cielos el santuario celestial, el arca del pacto, donde estaban los libros de la ley de Dios, el propiciatorio y los querubines en adoración? ¿Qué significa eso, estimados? Eso es muy importante que lo entendamos, especialmente en este tiempo. ¿Por qué? Eso es lo que leímos, que el arca del pacto, perdón, el velo fue abierto. Está diciendo que en el final del tiempo se iba a revelar plenamente lo que había aquí adentro del lugar santísimo. ¿Y qué es lo que había adentro? En primer lugar, dentro del arca están las tablas de la ley. ¿Y qué es lo que Dios empezó a revelar a partir de 1844, que ya estudiamos, que es la fecha que marca el inicio del fin del tiempo? Que llegó el tiempo del juicio de Dios, que Jesús está empezando a hacer el juicio, y el juicio está basado sobre qué? Sobre la ley de Dios, que está en el arca. Y también está revelando que la ley de Dios es inmutable, está en los cielos. O sea, las mismas tablas de piedra que Dios le reveló a Moisés fue una ley celestial, no fue una ley terrenal solo para el pueblo judío. Esa ley vino del cielo, Dios mismo la habló. Si alguien tiene duda, queridos, vayan a Éxodo 19, los últimos capítulos de Éxodo 19 y después el 20. El pueblo escuchó a Dios hablando la ley. Dios, Moisés no la escribió él nomás, sino que Dios habló y todo el pueblo escuchó Dios hablando la ley desde el cielo.
¿ya? Esa es la ley de Dios, que es inmutable. Entonces, ¿qué se reveló también? El propiciatorio arriba del arca simboliza el lugar donde Cristo derrama su sangre. Y su sangre nos perdona de los pecados. ¿Pero de qué pecados? De la transgresión de la ley. Entonces, aquí está la ley de Dios, arriba está el propiciatorio donde se derrama la sangre una vez al año del cordero, de la expiación, y esa sangre cubre, tapa, perdona. La palabra que se llama propiciatorio, que es kippur, se llama cubrir, que también se usa para perdonar, que equivale al día de la expiación. Entonces, la sangre de Cristo nos perdona ¿de qué cosa? De la transgresión de su ley que está aquí abajo, dentro del arca. Entonces, queridos, ¿cómo podemos decir que la ley fue abolida o que fue anulada o que fue cambiada si lo que la sangre de Cristo nos está perdonando hoy es de la ley que estaba dentro del arca? ¿Se entiende? Entonces no podemos pensar que esa ley fue abolida. Y si Cristo nos llama entonces a ser perdonados y a vivir una vida transformada, esa vida transformada debe andar en armonía con la ley de Dios que está aquí en el arca. ¿Ok? ¿Y qué son los querubines mirando el arca? Los querubines mirando el arca representan cómo los ángeles contemplan fascinados la obra de la redención. ¿Y qué es la obra de la redención? Cómo Dios, con una ley justa y perfecta, perdona a un ser humano pecador mediante la sangre de su Hijo que nos cubre de nuestros pecados, mediante una fe sincera puesta sobre él. Esa obra de redención de Dios está simbolizada en el arca del pacto. Y los ángeles contemplan esa obra porque es una obra maravillosa, es una obra que ni ellos logran entender totalmente cuán grande y cuán profundo es el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quise hacer ese breve resumen del simbolismo del santuario? Vamos a volver aquí al texto bíblico, porque en el fin del tiempo se abren las verdades del santuario al mundo a través del mensaje profético. El mundo tiene que entender los mensajes del santuario, si no, no se va a salvar el sellamiento final. Porque tiene que entender que la sangre de Cristo lo que perdona son los pecados sobre la ley de Dios. Y esa ley, entonces, si esa ley fuera anulada, entonces, ¿quién va a perdonar la ley, la sangre de Cristo? No, de manera ninguna. Esa ley es eterna, es inmutable, es inmutable. Y ninguno de los mandamientos puede ser ni modificado, ni adulterado. Y eso también es algo que se ha estado revelando en el fin del tiempo con la apertura del santuario, del testimonio, digamos. Está simbolizado por esa figura del santuario terrenal del pueblo de Israel. Y también también simboliza que en el último tiempo, un poco antes de la venida de Cristo, los hombres de todas las naciones y mujeres van a ver en el cielo que esa ley de Dios nunca pudo ser cambiada, nunca pudo ser alterada porque es eterna. Y sobre esa ley es que somos perdonados. ¿Ok? Entonces, por eso está ese concepto tan claro y que se repite en el capítulo 11 y se repite en el capítulo 15 de que el templo de Dios en el cielo fue abierto. El concepto ser abierto en lenguaje profético significa que la gente lo empieza a ver, lo empieza a entender y visualizar qué es lo que significa verdaderamente eso. ¿Ya? Bien, vamos a salir aquí del PPT y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo serán derramadas las plagas de Apocalipsis 15?
perdón, basadas en Apocalipsis 15, 5 al 8. Entonces vamos a responder aquí en forma resumida. Entre el sellamiento fin del tiempo y la venida de Cristo. ¿Ya? Vamos a complementar aquí, que también pueden leer ahí Apocalipsis, capítulo 11, versículos 19. Y aquí voy a agregar un versículo más para que lo puedan ver también, 5, 8 y 8, 3 al 6, que son textos que van complementando esta idea de que en el fin del tiempo se cierra la intercesión de Cristo en el santuario celestial y se sellan los siervos de Dios. Y ya no hay más intercesión, que es un concepto también importante. Em, Solo un detallito más, perdón, para que no se me vaya a escapar. Apocalipsis. Después solo respondemos la segunda pregunta y terminamos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 al 6. Apocalipsis 8, versículo. 3 al 6. Ya. Otro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Perdón, una pausa, una pequeña pausa, hermana, quiero hacer un detalle. Ya. Esta mención que está haciendo Apocalipsis, había un incensario de oro e incienso para añadir la oración de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es ese pequeño altarcito que estaba frente a la cortina del arca del pacto, ¿ok? De ese está hablando el ángel, justamente. Está tomando ese símbolo allá del santuario. Ya, adelante nomás. Ya, Versículo 4. sí. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Muy bien. ¿Y el 6? Ah, perdón. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vemos en el versículo 4 el altar del incienso recibiendo incienso y las oraciones de los santos subiendo con el humo hacia el cielo, hacia la presencia de Dios. ¿Y qué representa eso? La intercesión de Cristo por las oraciones. Guarden Sí. bien esta imagen, porque esta imagen está tomada entonces allí del altar que está frente al, a la cortina del lugar santo. Vamos a mostrar solo para que no se olviden. Ahí está. Este es el altar del incienso que está mencionando Apocalipsis 8 y que vamos a ver también que va a estar mencionado indirectamente en Apocalipsis 15. Y ahora volvemos a Apocalipsis 15 y vamos al capítulo 15, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Qué dice ahí, hermana Olga?
Su micrófono estará prendido. Ay, no, estaba apagado, perdón. No hay Era problema. Aquí, 15:8. 15:8. Otro ángel le siguió diciendo, Ah, no, acá, Apocalipsis 15:8. sí, perdón, acá, ya. 15:8, ahora sí. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, noten esa escena. Es clave también para entender las 7 plagas. En el templo celestial entonces está representada la intercesión de Cristo con el humo del incienso subiendo al cielo. Pero llega un momento en que se llena de un humo denso, que está descrito también en Éxodo, allá cuando Moisés, cuando llegó la gloria de Dios y llenó de humo, ni siquiera Moisés podía entrar. Y allí Moisés es un símbolo de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que se llena de humo y nadie puede entrar, que se terminó la intercesión. Se terminó la intercesión de Cristo. Los siervos de Dios fueron sellados, ya no van a perderse. Y quien se perdió, se perdió. Y quien se salvó, se salvó. Se termina la intercesión, los siervos de Dios son sellados y se termina la intercesión. Cristo sale del santuario y aquí hay un tema muy interesante que solo lo voy a mencionar, no voy a entrar en detalle porque es un tema también bastante amplio, que nadie podía entrar. Recuerden que yo les comenté que nosotros, como sacerdotes, con Cristo, también estamos presentes en el santuario celestial en un sentido espiritual. Bueno, el hecho de que el humo del templo se haya llenado y nadie podía entrar, produce un evento de Apocalipsis muy fuerte que se llama eh, la, la angustia de Jacob. La angustia de Jacob es un término que sale de la experiencia que tuvo Jacob con la lucha con Dios para ser bendecido, donde él tenía dudas de qué es lo que le estaba pasando y si él podía salvarse o no. En el fin del tiempo, queridos, nosotros los que permanecimos con la gracia de Dios fiel y fuimos sellados, vamos a pasar, ya estamos salvos, ya estamos redimidos del final del tiempo, no hay camino vuelta atrás para la salvación, pero vamos a pasar un tiempo de angustia porque se llenó de humo el santuario, no hay más intercesión y no vamos a sentir la claridad si estamos o no salvos porque va a ser como una angustia de Jacob. Para entenderlo bien, hay que estudiar la angustia de Jacob, hay que estudiar también la experiencia que tuvo Cristo en la cruz. Todas ellas son un paralelismo de lo que los salvos también van a experimentar, solo experimentar. No es que se vayan a perder ni nada, sino va a ser una sensación. Un poco antes de que caigan las plagas, van a tener esa como aflicción, pero no la van a tener durante las plagas. ¿Por qué? Porque las plagas no dañan a los hijos de Dios, no los afectan. Entonces, cuando uno empieza a ver las plagas cayendo y no nos pasa nada, entonces vamos a estar tranquilos que efectivamente eh, no estábamos sujetos a ese juicio. ¿Ok? Entonces, ese concepto de que nadie podía entrar al templo se llenó de humo es el cierre de la puerta de la gracia y también un concepto que se llama la breve angustia de Jacob. ¿Ok? Bien, vamos a ir a la pregunta 12 y vamos a terminar. La pregunta. ¿Por qué motivo se derraman las plagas sobre la tierra? Apocalipsis 15:1. Bien, vamos a ver, leer ese texto y vamos a responder. Apocalipsis 15:1. Allí está. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
Muy bien, queridos. Vamos a responder brevemente y voy a dar una explicación sencilla sobre ese tema. No es algo que involucra nada complejo, sino que tenemos que entender qué significa la ira de Dios. De Dios sobre el pecado de la humanidad. Entonces, ¿por qué vienen las plagas finales? Dios, en su amor y bondad, invita permanentemente al ser humano a que se arrepienta de sus pecados para poder ser perdonado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo perdona el pecado del hombre contra la ley de Dios. Todos los pecados que el hombre comete son transgresiones de la ley de Dios. Si ustedes leen los 10 mandamientos, se van a dar cuenta que en alguna medida todos los pecados que comete el ser humano están relacionados directa o indirectamente a alguno de esos 10 mandamientos. Y al transgredir la ley de Dios, el hombre produce dolor, produce destrucción y produce daño a la misma humanidad y también produce daño al corazón de Dios. Porque Dios, querido, sufre con el dolor del ser humano. Dios sufre con nuestro dolor. Dios sufre con tu dolor. Si no estás asistiendo en vivo allí en Facebook, Dios no es ajeno a nuestro dolor. Pero Dios necesita que nosotros abracemos su salvación para poder quitarnos ese dolor. Sin embargo, aquellos que están por su iniquidad y por su maldad produciendo ese dolor, tanto daño, tanta maldad que hay en el mundo, maldad de ricos, maldad de líderes, de opresores que crean un sistema mundial opresor, así también como maldad de pobres, de esclavos, de libres que hacen daño a su prójimo. No importa la raza, no importa el color, no importa la riqueza ni el dinero que tengan. La maldad es juzgada por Dios en forma igual y justa. Y el daño que ellos pueden hacer o que nosotros podamos hacer tiene un juicio. Y la ira de Dios está contenida sobre ese juicio. Pero para que nosotros pudiéramos ser salvos, Dios derramó esa ira de Dios contra el pecado. ¿Sobre quién en primer lugar? Sobre Cristo. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo. La angustia y el dolor de Cristo fue producido por causa de la ira de Dios sobre el pecado. Entonces, Él recibió la ira de Dios. Él tomó la copa antes que nosotros pudiéramos llegar a tomarla. Entonces, cuando el hombre acepta la salvación de Cristo, lo que está aceptando es ser librado de la ira de Dios del fin del tiempo. Pero las 7 plagas no son nada más que el justo juicio de Dios sobre la maldad del ser humano. De tal manera que no podemos ver la ira de Dios como nuestra ira, en que nos enojamos si pegamos a alguien sin reflexión. Dios ha estado soportando la maldad del hombre durante milenios e invitando durante milenios al hombre que se arrepienta. Pero va a llegar el día y la hora, como dice Apocalipsis, en que se cierra la intercesión, se cierra la puerta de la gracia, los salvos son sellados, los perdidos quedan también sellados por la marca de la bestia y ya no hay más pasada para ni un lado ni otro. ¿Por qué? Porque todo va a tener su tiempo. Entonces Dios invita hoy, arrepiéntanse, crean el Evangelio, crean el mensaje profético para que no sean alcanzados por la ira de Dios que está sobre nuestro pecado. ¿Ok? Eso es la justa ira de Dios. No es una ira humana, sino que es la consecuencia del pecado que el hombre ha cometido a lo largo de todos estos miles de años. Y esto no debería producirnos temor, sino deberíamos producirnos la certeza y la convicción de que la maldad que hoy muchos cometen atrozmente a lo largo de la historia de la humanidad
sea que lo conozcamos o sea que no, va a tener su castigo. Si no hay arrepentimiento, va a tener su castigo. Eso, queridos, es lo que queríamos mostrar hoy. La próxima clase vamos a estudiar entonces las 7 plagas, que son las diferentes formas como la tierra va a sufrir castigo. Son en alguna medida simbólicas, pero también en alguna medida son ciertas en lo que va a suceder, porque las 7 plagas son como un paralelo entre lo que ocurrió en Egipto con Faraón cuando no quiso dejar el pueblo de Dios salir. Va a suceder también en el final del tiempo, ¿ya? Bien, vamos a despedirnos de nuestros queridos amigos de Facebook. Un abrazo grande para ustedes. Dios los bendiga mucho. Que tengan una linda semana. Y si Dios permite, nos estamos viendo el próximo lunes. Aquí nos vamos a quedar conversando un poquito con nuestros amigos de Zoom. Un abrazo. Chao, chao.